Bienvenidos una vez más al taller. Les habla Juan Luis Rendón y con Ernesto García tendremos el gusto de seguir conversando acerca de la pedagogía, la escuela y los retos de ambas. Eh, Llegamos ya al programa número 37, Ernesto, y habría que revisar, caigo en cuenta al momento de decir el número, que yo creo que estamos próximos a cumplirse un año de la grabación del primer programa. No sé si fue hace 8 días o será dentro de, pues para el próximo martes, pero ya estamos muy próximos a esa fecha. Y nos alegra mucho ver los resultados que viene teniendo este espacio en materia de permitirnos llegar y de ampliar la red de interlocutores con los cuales conversamos de estos temas que nos interesan. Pero también yo creo que desde el punto de vista, voy a decir, del vínculo que tenemos usted y yo, maestro-alumno, pero también de alguna manera creo que maestro-maestro y en otras ocasiones de compañeros de estudio, en otras cosas, bueno, nos ha permitido como mantener un diálogo y refrescar experiencias y establecer un registro pues muy rico que me hace pensar que este año ha sido sumamente productivo en muchas direcciones y diría pues en muchos vectores. Eh, y empiezo entonces por recordar nuevamente que este espacio tiene muchos retos detrás para poderlo producir cada semana que no podríamos sortear si no es porque tenemos el apoyo permanente de Cocultura. Es que es una empresa solidaria que su proyecto más grande al sol de hoy es el Colegio Gimnasio Internacional de Medellín. Invitados todos a visitar la página del colegiogim.edu.co para que conozcan pues también ese proyecto que es muy bonito y bueno, todos los que por el camino nos han ido apoyando, a los que nos han acompañado en los programas especiales. De hecho, les cuento que ya tenemos concretado al invitado del programa número 40. Creo que va a ser una experiencia muy rica desde el punto de vista de celebrar un vínculo, por ejemplo, porque es un maestro que nos que hemos con el cual hemos caminado durante mucho tiempo, más o menos que casi ya 20 años, Ernesto, de trabajo con él. No les voy a anticipar de quién se trata, pero va a ser una experiencia, creo, muy interesante, un diálogo muy retador, porque a pesar de todo ese tiempo juntos, pues tenemos interpretaciones que no en todo necesariamente coinciden, entonces yo creo que va a ser un diálogo muy interesante. Y bueno, Ernesto, ¿cómo va todo? Si querés hacernos también un poquito del balance que vos tenés de este primer año del podcast. Sí, voy a terminar, a redondear ese balance así como rápido que acabas de hacer, eh, compartiendo con todos nuestros interlocutores eh, la reciente experiencia que tuve con alguien muy cercano que me pregunta de qué va a tratar el podcast de hoy. Y yo le dije, no tengo ni idea. Pero ¿cómo ustedes no preparan eso? No, yo llego allá y Juan Luis llega con sus preguntas. No sé de qué me va a preguntar, nunca supe. Y entonces la cara de extrañeza, pero cuando entonces le dije, ve, es que lo valioso de este formato ha sido, al menos para mí, que se trata de hacer arqueología de una experiencia consolidada de más de 50 años de maestro investigador. Entonces, el valor del podcast es eso, es que vamos recuperando una experiencia que quizás de otra manera, pues no se vuelve disponible para quien esté interesado en estos asuntos. Muy bien, Ernesto, y entremos en materia, porque la pregunta que traigo para hoy se despierta como a raíz de la coyuntura, y es que por estos meses, sobre todo pues está durante marzo, creo que hay lugares en los que se va hasta los primeros días de abril, pero en general
la mayoría de las instituciones aquí en Colombia y en especial las públicas se montan en ese ejercicio. Ahorita empiezo pues como a presentar mis dudas también al respecto, pues como mis propias prevenciones, pero entonces en este primer planteamiento lo tiro como lo presentan sus ejercicios de democracia a la hora de elegir sus líderes, como se han venido llamando en los últimos años, y que son una especie de ejercicio en el que se eligen unos estudiantes que en principio van a establecer como una mediación entre los maestros y los profesores para unos fines pues como específicos. Pero a mí eso me genera como ciertas dudas y ciertos inconvenientes, porque es que me parece como medio caricaturesco, voy a decir, pensar que eso es democracia, en tanto que pues la democracia, casi que voy a decir por definición, por antonomasia, es el ejercicio de los ciudadanos. Y entonces aquí en Colombia, pues por definición el ciudadano es el que cumple 18 años y saca su cédula, digamos. Entonces ese ejercicio llamado democrático a mí como que no me parece tanto, por muchas razones, porque además se convierte como en un ejercicio como si fuera una competencia, ¿cierto? También es como a ver quién, así como está la competencia de quién mete más goles y queda campeón, entonces quién es capaz de secuestrar más votos, ¿cierto? Como si eso fuera la democracia. Entonces pues me genera muchas dudas, pero quisiera saber vos cómo ves eso de la democracia escolar, si lo ves como plausible, o bajo qué enfoque sí es, o crees vos que sería más pertinente, en fin. Bueno, lo primero que tendría yo que digamos, desmarcarme un poquito de toda la contextuación que haces de tu inquietud, tu pregunta, es que los argumentos formales no vienen a cuento. Eso, por ejemplo, de que los ciudadanos son de 18 años para adelante, creo que no vienen a cuento. Ahora, en lo que sí siempre, incluso desde cuando en el contexto de los años, de los años 92 y 93, en el movimiento pedagógico, se estaba agitando el tema de la ley general que luego se aprueba en el 94. Esa ley general, el profesor Carlos Vasco dijo, esa ley la hizo FECODE, la hicimos los maestros a través de nuestras organizaciones, en ese momento particularmente el CEIP y los distintos CEIP regionales. En la deliberación previa siempre fui yo escéptico, y porque ahí hay en ese entonces, y tal como quedó redactada la ley, todo el esquema y el andamiaje de gobierno escolar detrás de la disculpa de que es que hay que enseñar democracia, y enseñar democracia para todo el mundo se convirtió en poner a los muchachitos a hacer elecciones. Y pues si hay que elegir, ¿a quién van a elegir? A los representantes de los estudiantes. ¿Ante quién? Entonces hubo que desarrollar el concepto de gobierno escolar, que antes no existía. Y hubo que desarrollar también, y eso es donde me parece que hubo más conflicto ideológico, y es ¿cómo se llama? No es el procurador, sino el personero. El personero. Y el personero, en el texto legal, está encargado de representar, de hacer valer los derechos de los estudiantes ante el gobierno escolar, lo cual es una aberración. ¿Quién en el gobierno escolar, pero en general en la institución escolar, quién está
interesado en, en lesionar, en recortar los derechos de los estudiantes, al contrario. Entonces, de cuenta de la idea de que es que hay que controlar al poder. ¿Cuál poder? Si es que los maestros estamos al servicio de los muchachos y el gobierno escolar y las directivas escolares están al servicio de no, pero que hay rectores que son abusivos. Sí, y eso no lo corriges con un reglamento de elecciones, ni con un personero, ni con la figura de un personero, porque también hay personeros indolentes, personeros vendidos, y eso no lo puedes prever en un reglamento. Entonces, digo, los fundamentos ideológicos del asunto fueron y son terriblemente confusos, razón por la cual en los hechos, en la práctica, en muchos lugares, el tema de la elección, que ya ni siquiera se habla de los representantes, sino de los líderes. Por definición, un líder no es nunca electo. El líder es, en ese sentido, un representativo, pero no un representante de los intereses del grupo que lidera, ¿cierto? Pero esas definiciones tan sutiles pues no son fáciles de poner en la discusión pública, abierta. Pero volviendo aquí y ya tratando de coger la pregunta por el toro por los cachos, la pregunta no es ¿qué quiso la ley hacer? Creo que muy enredado, muy mal, pero bueno, el hecho es que salió algo. Y hoy día es cierto que en las instituciones, tanto de gestión pública como las de gestión privada, el ritual de las elecciones forma parte integrante. En muchos casos, posiblemente nunca me interesaba en hacer ningún tipo de estadística, en muchos casos el ritual es caricaturesco. Pero esos, así fueran incluso mayoría, no desautorizan ni desmienten cuando los rectores y en general los maestros se toman en serio el ejercicio y entonces lo convierten en un ritual de participación, no participación ciudadana, esas quimeras de que es que yo, si le enseño hoy a participar en la vida de su colegio, está aprendiendo a participar luego en la vida política de la nación o de la ciudad. Eso ya sabemos que la escuela no puede justificarse en lo que va a ser el ciudadano del futuro, sino en lo que hace hoy. Pero eso es otra discusión. Porque pensando en eso, Ernesto, yo no sé si viene a cuento esto que voy a decir, pero es que me parece que es un destino muy triste el de una nación que le delega al niño el cuidado de su derecho, bien sea a través de sí o representado por otro, pero es que el niño que tiene que salir a... Pero ahí te me estás yendo otra vez al plano de la ideología. Yo quisiera que nos quedemos en el plano de lo pragmático. Lo Perfecto. Pragmático es lo que realmente existe. Porque en ese sentido de lo pragmático también pensaba en un libro que usted me prestó, me robé hace un tiempo, que era, yo no me acuerdo el título, pero era un registro juicioso de un montón de experiencias de autogobierno escolar, ¿cierto? Muy rico, muy interesante el registro, pero a mí en ese momento me llamaba la atención de que si había una, no eran dos, o sea, era muy pocas experiencias las que allí se registraban en las que el autogobierno escolar, por lo demás muy radical, o sea, de verdad donde el papel que ejercían los maestros y en concreto el rector tenía que ver muchas cosas, pero no con el gobierno de la comunidad escolar en todo caso, muy radicales,
pero muy poquiticas, por no decir, tal vez era una sola de todas esas que estaban registradas en las que habían sistemas, digamos, electorales para ese autogobierno, o sea, otros. Entonces, claro, eso se me junta con esto que nos dices de que es que el líder no es electo, exactamente. Entonces, lo pongo en positivo. ¿Cómo entonces incorporar al reglamento, digamos, al diseño institucional, el valor del autogobierno escolar? Lo primero que yo recomendaría es deja de pensar en los reglamentos. Es la praxis, es la dialéctica real de la experiencia escolar. Y bueno, y ya respecto de esto, de cómo sugerir o que hay que hacer una diferencia, es así conceptual, y ojo, no ideológica, sino conceptual. Son dos fenómenos distintos: el autogobierno de los escolares y el gobierno escolar. Son dos cosas completamente distintas. El autogobierno de los escolares, en mi percepción y en mi definición conceptual de qué sea el autogobierno de los escolares, tiene como campo de competencia voy a decir, lo que la gente normalmente llama la disciplina. Ojalá todas las escuelas encontraran arreglos institucionales que le den la palabra directa al estudiantado. Sobre todo, pues eso el autogobierno de los escolares, me parece que no hay ni que soñarlo para los niños antes de los 10 años. Pero a partir de los 10 años, como hemos dicho, en la preadolescencia, cuando ya los chicos tienen que tener, y si no lo tienen, lo tendrán que tener, en su estructura ética, la diferencia entre el bien y el mal. Entonces hay que ponerlos a que se gobiernen en el diario vivir, gobiernen su dialéctica interna entre el bien y el mal. Eso es lo que yo llamo el autogobierno de los escolares, de 10 años en adelante, es decir, cuarto elemental, y en algunos colegios quizás más tarde, en sexto, pero eso es muy hermoso y muy importante entre los 10 y los 15. A los 16 y 17, ese autogobierno bien ejercido tiende a desembocar en proyectos juveniles muy hermosos de servicio social, de exploraciones vocacionales. Las universidades hoy día, en busca de fondos, han desarrollado esos cursos para semilleros. Esos semilleros. Eso es claro, pero eso es en rigor producto de adolescentes grandes, o sea, ya jovencitos, muy, muy autónomos. En últimas, todo esto tiende todo esto del gobierno de los escolares tiende a asegurar una vía más fluida y más cierta hacia la emancipación de los chicos, no hacia la libertad, porque es que la libertad viene con el genoma. O sea, la escuela no trabaja para la liberación, sino desde la libertad. ¿Y para qué trabaja la escuela con los chicos? Sí, trabajamos para la emancipación, para ser ciudadanos soberanos de sí, y porque son soberanos de sí, miembros de la soberanía nacional que está en cabeza de la ciudadanía, del pueblo, como lo quieran llamar, pues la ciudadanía, dejémoslo ahí, ¿sí? Pero entonces ese es el punto. Sí, usted me está haciendo señas aquí de tiempo, y yo le voy a decir que hoy me lo voy a pasar 10 minutos, por una razón. Porque en los últimos 2 programas,
o sea, el de la gimnasia mental, y el anterior, no el del contenido de las matemáticas, en corresponsalía interna de interlocutores que prefieren guardar su identidad. Señalan dos cosas que me parece que siento que debo contestar. Respecto del contenido de las matemáticas, nos dice este queridísimo interlocutor, me dice: Ernesto, pero es que muy bonito, y justo cuando ya íbamos a empezar a entender, se les acabó el tiempo. Pero antes de eso me ha dicho, por ejemplo, esa teoría, ese concepto que usted dijo, que el cambio climático es un asunto matemático, digo, para ustedes, refiriéndose a Juan Luis y a mí, para ustedes eso es evidente, pero para mí me dejaron y sí, tiene todo el derecho y toda la razón, porque este programa, este formato, dijimos, no es para hacer teoría. Y sí, claro, eso es una afirmación absolutamente fuera de todo contexto cuando no estamos haciendo teoría. Entonces no voy a contestar por qué yo he dicho, porque no tiene sentido. Para eso habría que hacer un curso como de 6 horas u 8, por lo menos un seminario terrible para entender por qué el cambio climático es un asunto matemático. Pero dejémoslo, corrijo, borren ese pedazo y quédense con lo demás. Y respecto después el de la gimnasia mental, sí. Apenas lo liberamos, que esta vez nos demoramos un poquito, me entra directamente un correo. Me parece que todos los programas de este año están directos están dirigidos específicamente al seminario sobre las fronteras de las matemáticas, en la que estamos trabajando con ese grupito, ella y otras compañeras. Que conste que yo no estoy ahí. Y no está, exacto, no estás ahí. De manera que el tema es que de la gimnasia mental sí tengo que agregar unas cositas que por tiempo no di, pero no solo por tiempo. Después me di cuenta, cuando lo oí de nuevo, me di cuenta que no era solo por el tiempo físico del reloj ese día, sino por el tiempo que hacía por lo menos 40 años yo no me había vuelto a preguntar esa pregunta. Pero en los primeros 10 años de mi ejercicio, la pregunta por las planas fue una de las preguntas estructurantes de toda mi teoría y de toda mi experiencia. Porque en el seminario sobre la frontera de las matemáticas también estamos alrededor del problema de la intuición. Y resulta que tal vez el primer texto que yo escribí para el público trata ese tema. Mucho antes del método subjetivo de la lengua escrita. Me di cuenta porque yo les conté que en el método subjetivo de la lengua escrita nunca tuvimos duda. Las planas hay que hacerlas. ¿Qué tipo de planas? ¿Hasta cuándo las planas son valiosas? Porque eso quedó en el aire en el programa de hace 8 días. Y es que efectivamente, desde 1979 escribí la intuición junto con los demás que entonces llamé recursos de operación. Y los recursos de operación son la percepción y atención, el lenguaje interior y la memoria, y la tolerancia a la fatiga, la tolerancia al error y la espera,
y el quinto es la intuición. Y entonces, en ese escrito, 1979, fue la primera versión. Público fue en 1982, lo publiqué por primera vez. En ese escrito advertía que esos recursos de operación no los provee nunca la enseñanza. Son el a priori, digamos, volviendo a Kant, son el a priori del entendimiento con el que el sujeto se enfrenta a la realidad. Y esa estructura y esos recursos son genéticos, por lo cual se desarrollan. Y efectivamente, entonces decía yo, hay 5 estadios de la intuición. 5 estadios de la intuición. 1, el estadio de la vivencia. 2, el estadio de la experiencia. 3, el estadio del logos, que es cuando el niño aprende a hablar. 4, el estadio de la ciencia, que es en tercero, hoy día lo llamamos la alfabetización del espíritu. Y 5, el estadio de la teoría. Año 1979 estaba en ese momento compendiando o tratando de compendiar mi experiencia que había empezado en el 72. Y sobre esa base monté toda mi investigación sobre las dificultades de aprendizaje que le dieron contenido y organicidad a mi trabajo como psicopedagogo consultor en problemas de aprendizaje. Muy bien, con esta cuña, este extra, nos despedimos por hoy. No quiero dejarlo pasar sin hacer un ejercicio que hace días no hacía, que es saludar a nuestros nuevos suscriptores. Solo que se me ha ido complicando porque, 1, pues el volumen ha sido un poquito más alto, y 2, porque nos empezaron a llegar unos nuevos suscriptores con unos nombres de usuario que son un poquito más difíciles de leer. Pero bueno, me voy a aventurar a hacerlo. Entonces, un saludo en esta semana para Lost in Persepolis, para Orlando, para Reme, Camilo. Bueno, Raquel creo que tampoco la había saludado, es ya un poquito más suscrita. Y bueno, para todos los demás, si de pronto se me están escapando alguno. Los esperamos entonces la próxima semana. Esto fue el taller y el próximo martes estaremos con una nueva pregunta para labrar.